Bueno, hoy tengo nuevamente el honor, el privilegio de compartir con ustedes la enseñanza de esta mañana. Y hoy vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Y quiero invitarlos a buscar el capítulo 17 del libro de los Hechos. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 16 al versículo 34. Como vemos, es un texto bastante amplio. Y voy a tocar algunos puntos por razón de tiempo. Y bueno, ruego al Señor que me ayude en este tiempo a poder desarrollar la predicación completa y poder irnos de este lugar entendiendo lo que el Señor quiere hablarnos a través de este mensaje. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 17, del versículo 16 al 34. Dice así: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que nos hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerles, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento en todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagista, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Amén. Padre, queremos esta mañana darte gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos como iglesia para alabar y glorificar tu nombre, Señor, nombre que es sobre todo nombre. En esta oportunidad, Señor, queremos estudiar tu palabra con un corazón sincero, un corazón humilde, para que tu palabra pueda hacer lo que tú le envíes a hacer en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Háblanos a través de tu consejo esta mañana. Instruye a tu iglesia esta mañana a través del consejo de tu palabra y a través de la obra de tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, Señor.
Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén y amén. Ok, recordemos que a partir del capítulo 15, Pablo comienza su segundo viaje misionero. ¿Ok? Pablo allí donde hubo el concilio de Jerusalén, donde fue designada carta a las iglesias que estaban ubicadas y dispersadas por todo lugar para tratar un asunto concerniente a lo que los judíos querían introducir a las iglesias, añadiendo algo más al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, para que pueda ejercer aún más peso la salvación en las personas, que había que hacer obra para poder ser salvo. Y entonces esta carta fue enviada y Pablo, junto con Silas y Timoteo, fueron a diferentes lugares a tratar este asunto. Y a partir del capítulo 16, Pablo comienza reclutando a Timoteo y junto con Silas, y se dirigen a Macedonia por la visión que el joven de Macedonia se le acerca y le dice a Pablo: Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y a partir de allí el apóstol Pablo comienza su viaje pasando por Filipos, pasando por Tesalónica, y la semana pasada el hermano Jesús Guerra compartió con nosotros el tiempo que el apóstol Pablo estuvo en Berea. Pero ahora Pablo se encuentra en Atenas, ¿ok? Y vamos a conocer un poco qué era esta parte de Atenas, cómo eran los atenienses y cómo vivían estas personas y qué era lo que ellos creían, cómo actuaban de acuerdo a lo que Pablo les venía a hablar acerca del evangelio y de este Dios que Pablo les va a dar a conocer. Entonces, viendo esto, los atenienses, hace 400 años antes de que Pablo llegara allí, era una ciudad muy esplendorosa, o sea, tenía muchas cosas de las que ellos podían jactarse como nación o como ciudad, y por lo tanto tenían esa vanguardia de hacerse creer más que otras personas. Y Pablo, cuando llega a ese lugar, ya los atenienses como tal no estaban en ese pleno apogeo de gloria que tenían, sino que había menguado un poco lo que es la gloria de los atenienses en ese tiempo. O sea, que no era lo mismo que cuando estaba al mando de Alejandro Magno hace 400 años atrás. Entonces, sin embargo, la cultura helenista en ese tiempo había tomado un gran auge en ese lugar y había impactado tanto sobre el mundo antiguo conocido. Incluso el idioma que se hablaba en ese entonces era el idioma griego, y la Biblia del Antiguo Testamento fue traducida también o fue escrita en el griego común. Por lo tanto, era un idioma que era muy fundamental para estos hombres en ese tiempo, el griego. Y la ciudad principal era un centro cultural. ¿Ok? La ciudad principal de Atenas era un centro cultural donde regía mucho la educación religiosa, y había muchos lugares allí en esa ciudad, y también estaba una de las universidades más importantes que existieron en esa época, era la Academia de Platón, y que poco después fue el Liceo de Aristóteles. ¿Ok? Era una de las universidades más importantes que existieron en ese tiempo allí en Atenas. Y el principal interés de los atenienses era estar siempre actualizados. Como lo decía allí, ellos lo declaraban ahí mismo, que ellos siempre buscaban oír cosas nuevas, algo nuevo. Escuchaban que si decían que había algo nuevo, ellos estaban interesados en buscar eso que era nuevo para ellos. O sea, querían estar actualizados acerca de las cosas que tenían que ver con la filosofía, que tenían que ver con el conocimiento cultural y el conocimiento general. Era algo que a ellos les llamaba muchísimo la atención. Y entonces Pablo llega a esta ciudad de Atenas en ese tiempo, en el tiempo en el que ellos estaban hambrientos de conocimiento acerca de las cosas filosóficas en ese tiempo. ¿Ok? Entonces, Pablo llega a este lugar y relata que su espíritu, dice el versículo 16, perdón, dice que su espíritu que se enardecía. Ahora, ¿por qué se enardecía el espíritu del apóstol Pablo? Porque veía a la ciudad que estaba envuelta en idolatría. Era una ciudad idólatra. Es decir, debemos entender que la idolatría no es únicamente cargar una estampita
de algún santo o tener una estatuilla de algún santo en nuestra casa. No, no se trata de eso únicamente la idolatría. La idolatría tiene que ver con alguna idea que puede tumbar el lugar que Dios se merece en nuestras vidas. O sea, el principal lugar que debe tener Dios en nuestras vidas se convierte en una idolatría cuando nosotros quitamos ese lugar a Dios y ponemos cualquier otra cosa. Pudiera ser una idea, pudiera ser un estatus en el que nosotros nos encontremos y lo ponemos principalmente en nuestra vida antes que a Dios. Entonces eso puede ser una idolatría también. No solamente la idea de que tengamos una estampita o que tengamos una estatuilla y por eso nos consideramos idólatras. No, somos idólatras en esa parte. Son idólatras las personas en esa parte. Pero Pablo lo que va a argumentar a partir de aquí es las ideas que ellos tenían filosóficas acerca del conocimiento de las deidades, acerca del conocimiento de este Dios que el apóstol Pablo le va a hablar allí también. Entonces, el argumento de Pablo es derrumbar todas estas ideas que ellos tenían acerca de la filosofía humana, de cómo debían vivir ellos la vida. Y ellos tenían ciertas cosas en su mente acerca de cómo era la vida de la persona y de la humanidad. Entonces, Pablo argumenta esto y en esta ciudad estaba entregada a la idolatría y vemos que el espíritu de Pablo, dice allí, se enardecía. Y si vamos un momento a la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, Pablo dice que a él le fue impuesto la necesidad de predicar el evangelio. Por lo tanto, vemos a un Pablo allí enardecido porque él, viendo que la ciudad estaba tomada por la idolatría, o los corazones de las personas que estaban allí estaban siendo tomadas por la idolatría, su corazón se enardecía. ¿Para qué? Para predicarles el evangelio, para enseñarles acerca de las verdades del evangelio. No era que su corazón se enardecía porque él veía que adoraban imágenes, no, sino que la idea principal del apóstol Pablo o lo que había en su corazón era predicarle el evangelio, abrirle sus ojos espirituales para que ellos comprendieran que la verdad del único Dios verdadero al cual debían adorar era al Dios al cual Pablo les iba a presentar más adelante. Amén. Entonces, Pablo dice que le había sido impuesta la predicación del evangelio en primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Y incluso Pablo dice, ay de mí si no lo anunciare. Ay de mí si yo no anuncio el evangelio de Jesucristo. Ay de mí si yo no anuncio, si yo no predico el evangelio de Cristo. Y por eso el corazón del apóstol Pablo en ese momento se enardecía, porque él sentía la necesidad de predicarle el evangelio a estas personas. Ahora, ¿cómo está tu corazón, hermano? Cuando ves que en tu comunidad, cuando ves que tienes un familiar el cual es idólatra. ¿Tu corazón se enardece por mostrarles la verdad del evangelio? ¿Tú te enardeces por mirar a un familiar tuyo, a un primo, un hermano, un sobrino, un vecino que está envuelto en la idolatría y tu corazón se enardece para predicarles el evangelio? Era lo que Pablo sentía en ese momento. El corazón de Pablo estaba enardecido, pero era porque quería predicarles el evangelio de Cristo Jesús, porque era algo que le había sido impuesto a él. Era una necesidad que el apóstol Pablo veía en él. Amén. Entonces allí vemos que para Pablo, como le dije, no era solo un decir, sino que era un fuego, ardor que nace desde su corazón, el predicar el evangelio, al ver a este pueblo envuelto en la idolatría. Ahora, el versículo 17 dice, así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Vemos aquí que el apóstol Pablo también hizo lo que acostumbraba a hacer. ¿Qué era lo que leímos nosotros cuando Pablo se dirigió a Tesalónica? Dice que él acostumbraba, ¿a qué? A ir a la sinagoga a predicarles el evangelio. Entonces vemos que Pablo lo primero que hace al llegar a Atenas también era ir a la sinagoga a discutir. Y ya hablamos acerca de esta palabra, discutir, en la predicación antepasada. ¿Okay? Pablo
les explicaba acerca de las verdades del evangelio y llegó primero a la sinagoga. Era algo que era costumbre del apóstol Pablo y era cumplimiento de la palabra de Dios también. Y luego dice que allí Pablo se dirige ¿a dónde? A la plaza. Y dice que cada día, no fue un solo día que el apóstol Pablo estuvo allí. Dice que cada día Pablo se dirigía a la plaza. ¿A qué? A predicar el evangelio también de Jesucristo. ¿Ok? Y decía que le predicaba a los que concurrían ese lugar. Pero me llama la atención mucho porque en esta plaza era un lugar donde estaba ubicado un altar, y ese altar estaba dedicado a 12 dioses que estaban allí, que ellos adoraban. 12 dioses que ellos adoraban, y ese altar se llamaba el altar a los 12 dioses, que estaba ubicado en esta plaza. ¿Ok? Y la plaza se llamaba la plaza Agora. El Agora se llamaba esa plaza. Y básicamente era el centro cultural más importante de Atenas, y era una comunidad diversa donde hay una serie de templos, como les dije, religiosos, pero también hay edificios edificados para tratar asuntos políticos y tratar asuntos culturales también allí. Pongamos un ejemplo. Si usted va aquí a Barcelona, está el Tribunal Supremo de Justicia, ¿verdad? Allí se tratan asuntos concernientes a las leyes. Bueno, en el lugar donde Pablo estaba, en esta plaza, estaba ubicada algo parecido a eso. Y Pablo estaba allí predicando el Evangelio de Jesucristo, en ese lugar. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, Pablo estaba llegando al centro de la ciudad de Atenas. Por ponerle un ejemplo, Pablo estaba llegando a Caracas. Pablo venía de Maturín y se estaba dirigiendo a Caracas, por poner un ejemplo. Caracas es el lugar donde se centraba la mayor cantidad de ideas culturales, la mayor cantidad de las mejores universidades que pudieran existir aquí en Venezuela, estaban ubicadas en Caracas, por así decirlo. Bueno, Pablo se dirigió a ese lugar a enseñar las verdades del Evangelio de Jesucristo. Entonces, allí había un altar, como le dije, llamado el altar a los 12 dioses. Y ese altar era considerado el lugar que decía el kilómetro cero. Y esto se lo digo para que podamos entender la importancia de la religiosidad que había en ese lugar de Atenas y el lugar donde Pablo estaba ubicado, el lugar donde Pablo se había dirigido por el Espíritu Santo, obviamente, para predicar el Evangelio. Entonces era el llamado el kilómetro cero, porque todas las distancias de Atenas se medían tomando en cuenta este sitio como el punto de referencia central de la ciudad. Amén. Para verlo, para que noten lo importante que era la religiosidad o la filosofía de ese lugar contra lo que Pablo iba a tratar. Amén. Entonces, allí nos podemos dar cuenta que esta ciudad estaba completamente sumergida en la idolatría. Ahora, ¿quiénes eran los epicúreos? Dice allí el versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. ¿Quiénes eran los epicúreos? Bueno, los epicúreos eran hedonistas, y los hedonistas, tenían una doctrina o una teoría filosófica que establece que el placer es el único bien supremo, el fin principal y el fundamento de la vida humana. O sea, para ellos el placer era lo principal, era lo fundamental en la vida del ser humano, pero el objetivo principal de ellos era la búsqueda del placer y evitar el dolor. A toda cabida ellos buscaban el placer y a toda cabida evitaban el dolor en la vida del ser humano. Esa era la vida o la principal estrategia de los hedonistas. Ahora, los estoicos tenían que ver con eran unos panteístas, es decir, ellos creían que Dios estaba en todos lados. Era como lo que el hermano Eliezer predicaba la semana pasada acerca de de las herencias que nosotros teníamos acerca de la espiritualidad, ¿no? Y entonces estos panteístas o los estoicos, que eran panteístas, ellos decían que Dios estaba en todos lados y que todas las cosas eran Dios. Para ellos todo era Dios. Esa silla era Dios.
El hermano Jesús Guerra para ellos era Dios, porque Jesús Guerra se paraba aquí a predicar, él era un Dios para ellos. Todo era Dios, todas las cosas que se movían para él era Dios. Si ellos hablaban por un micrófono y el micrófono emitía voces, ellos decían, esto es un Dios para mí. Todo lo que se movía era Dios para ellos. ¿Ok? Amén. Disculpa. Entonces, para ellos, es decir, que Dios estaba tanto en las cosas como las cosas eran Dios. Para ellos era más importante no el evitar los problemas, sino cómo enfrentar los problemas. Es decir, ellos enfatizaban una disciplina del carácter por encima de todas las cosas. O sea, para ellos era más importante disciplinar su carácter por encima de cualquier otra cosa. Y en eso se basaba el autocontrol para ellos también. Y esta actitud dejaba a un lado a cualquier Dios y los llevaba a ser completamente arrogantes y orgullosos en ese sentido, ¿ok? En el sentido de que para ellos no había más cosa sino que ellos mismos, ¿ok? Entonces tenían el autocontrol, tenían eso como disciplina y el carácter también disciplinario en su vida por encima de cualquier otra cosa. Entonces, allí Pablo, ubicado en este lugar, tenía estas dos corrientes filosóficas y aunque parecen no ser religiosas, porque les acabo de decir, eran completamente religiosas. Ahora, ¿por qué? Porque cuando nosotros ponemos la filosofía como el centro de nuestras vidas, eso termina siendo religiosidad. Cuando nosotros terminamos poniendo principalmente el conocimiento que podamos adquirir por encima de cualquier otra cosa, eso termina siendo una religiosidad en nuestras vidas. Amén. Entonces tengamos que tener mucho cuidado cuando queramos nosotros poner por encima de Dios y por encima de cualquier cosa, cualquier conocimiento que nosotros podamos tener o adquirir en la vida. ¿Ok? Principalmente Dios por encima de todas las cosas. Entonces, en resumen, los epicúreos decían, disfruta de la vida. Esto es el lema principal de ellos. Disfruta de la vida por encima de cualquier cosa. Y los estoicos decían, soporta la vida. Soporta la vida por encima de todas las cosas. Esta era más o menos la diferencia que había entre estas dos. Y Pablo allí, en medio de estas diversidad de filosofía y de creencias que había allí, tenía el desafío de predicar el evangelio de Cristo Jesús. Y a veces nosotros tememos predicarle a cualquier persona que está por allí. Miremos al apóstol Pablo aquí teniendo este gran desafío de romper toda barrera, de romper toda cosmovisión que pudieran tener estas personas acerca del conocimiento del evangelio y acerca del conocimiento de la deidad de Dios. Pablo tenía ese gran desafío. Nosotros tenemos un desafío un poco menor hoy en día, que podemos predicarle a personas que ya han conocido acerca del evangelio porque les ha sido predicado. Y nosotros tenemos la tarea un poco más sencilla de predicar este evangelio de Cristo Jesús. Conocemos las verdades y no tenemos que derrumbar tantas barreras como el apóstol Pablo tuvo que derrumbar en ese momento allí. Pablo tuvo que derrumbar muchísimas barreras de conocimiento que ellos tenían allí acerca de la filosofía, la cultura que habían permeado a esta persona en ese entonces. Tenemos ahora que estas dos corrientes estaban allí, dice el versículo 18, algunos filósofos y epicúreos de los estoicos, disputaban con él y unos decían, disputaban, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora, ¿qué es este palabrerío? ¿Qué es palabrerío? ¿Por qué ellos le dijeron esto al apóstol Pablo en ese momento? Ya quiero explicarles un poco por qué ellos le dijeron esto al apóstol Pablo. Denme un momento para buscar por aquí el apunte que tenía en este lugar. Ok, en el contexto de este versículo, de lo que le estaban diciendo a Pablo, el significado literal de esta palabra es recolector de semilla. Originalmente se refiere a un pájaro que picotea semillas, granos o desperdicio.
Era lo que le estaban transmitiendo ellos al apóstol Pablo, refiriéndose al palabrerío. Cuando le dijeron, ¿qué está diciendo este? Si este lo que dice es palabrerío. Es como decir que el apóstol Pablo estaba recogiendo de algunos conocimientos que había tenido por allí y los estaba llevando a ellos. Es decir, estaban menospreciando lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo, lo que el apóstol Pablo les estaba hablando. Entonces, en sentido figurado, se usa para describir a una persona que recoge ideas al azar o chisme y luego las repite sin entenderlas realmente o sin tener un conocimiento sistemático y profundo. Es decir, es un charlatán. Era lo que ellos le decían al apóstol Pablo cuando le decían, ¿qué está diciendo este palabrerío? Este es un charlatán. Es como lo que nosotros normalmente podemos decir, este es un charlero. Este es un charlero. Era lo que ellos estaban diciendo, haciendo referencia al apóstol Pablo en ese momento. Decían, ¿qué querrá decir este palabrerío? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Para unos era palabrerío y para otros era predicador de nuevos dioses. Ahora, ¿por qué ellos decían que el apóstol Pablo era un predicador de nuevos dioses? Para el entendimiento de los filósofos o los atenienses en ese momento, cuando se mostraba una deidad, siempre iba acompañado de una figura femenina. Y el apóstol Pablo menciona allí a Jesús, ¿verdad? Y nombra la resurrección de Jesucristo. Y la resurrección, la palabra resurrección, traducida en el griego, quiere decir Anastasia. Y Anastasia para ellos, por eso ellos decían, está hablando de nuevos dioses, porque para ellos Jesucristo era un Dios que Pablo les estaba transmitiendo y era la verdad. Pero ellos lo veían en su sentido filosófico, ellos veían a Jesucristo como una deidad más que ellos pudieran colocar en su colección. Y Anastasia lo consideraban eso porque estaba unida a la resurrección, que para los griegos significaba Anastasia, que era decir una otra deidad más, otra diosa más que ellos también podían agregar. Y cuando se manifestaba una deidad a ellos, siempre estaba acompañada de otra deidad femenina. No era únicamente un dios que se mostraba, sino que se mostraba la deidad del hombre, pero también se mostraba la deidad de una mujer. Y por lo tanto ellos relacionaron esto de Jesús y relacionaron la resurrección como una diosa también. Entonces dijeron, bueno, está hablando de nuevos dioses. Por eso para ellos les llamaba la atención esto que el apóstol Pablo estaba anunciando acerca de Jesús y de la resurrección. Pero nosotros, gracias a Dios, que fue abierto nuestro entendimiento y podemos comprender hoy en día que el apóstol Pablo no hacía más que referencia al evangelio de Jesucristo en esto que estaba anunciando allí. Amén. Damos gracias a Dios porque ha sido revelado esto a nosotros. Pero para ellos era algo nuevo, algo filosófico nuevo, que ellos querían comprenderlo aún más. Por eso dice el versículo 19, y tomándole, le trajeron al aerópago. Es decir, no bastó con que Pablo les hablara allí en la plaza, sino que ellos quedaron tan confundidos con esto que dijeron, bueno, vamos a llevarlo al lugar donde se reunía la corte suprema, por así decirlo. Ahora, pero Pablo no estaba allí porque estaba siendo enjuiciado, sino que ellos querían conocer más acerca de esto. Ya leímos hace un momento que ellos siempre querían tener más conocimiento acerca de estas cosas. Buscaban algo nuevo que les ayudara a comprender más su filosofía. Y entonces Pablo es llevado a este lugar diciendo, dice allí el versículo 19, podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas. O sea, querían conocer más, querían saber más acerca de esto que Pablo les estaba anunciando. Dice el versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Como le dije hace un momento, no llevaron a Pablo allá para ser enjuiciado. No llevaron a Pablo porque Pablo había cometido, como en los otros casos que hemos estudiado, Pablo no había cometido ningún delito, por lo tanto no estaba siendo llevado ahí a ningún juicio. Simplemente
estaba siendo llevado a ese lugar para que les hablase acerca de esto y ellos poder conocer más, ampliar un poco más su cartera de conocimiento. Eso es lo que ellos querían en cuanto a la filosofía. ¿Ok? Entonces, porque a ellos les gustaba oír cosas nuevas, y esto me hace recordar un poco lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 24. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 24. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué era lo que Pablo estaba diciendo allí? ¿O qué era lo que Pablo estaba tratando de explicar eh, a los atenienses con decirle estas cosas? ¿Qué era lo que Pablo estaba tratando de transmitir allí? O sea, si nosotros vemos la sabiduría de Dios con nuestro entendimiento, mis hermanos, o en nuestra forma de ver las cosas, el evangelio va a ser una locura para nosotros. Si usted mira la sabiduría de Dios en su propio entendimiento, si usted mira la sabiduría de Dios tomando en cuenta las cosas que usted conoce, que usted sabe, entonces el evangelio va a ser una locura para usted. ¿Qué fue lo que pasó en Tesalónica? En Tesalónica el evangelio trastornó la mente y el corazón de aquellas personas. Entonces, para los que el evangelio no trastorna su mente o no transforma su mente, el evangelio es una locura. Esto que se predica, esto que el apóstol Pablo predicaba es una locura. Y los atenienses en ese momento querían conocer más porque para ellos en ese momento era una locura lo que Pablo estaba predicando. Es decir, el evangelio estaba haciendo la obra allí. Estaba trastornando lo que ellos querían conocer más porque Pablo les estaba hablando algo acerca de algo nuevo para ellos. Recuerden que Pablo comienza su obra siempre en la sinagoga, pero en este lugar Pablo estaba hablándole a personas que no conocían acerca del nombre de Jehová todavía. Ellos no habían escuchado acerca de Jehová, ellos no habían escuchado acerca del evangelio, por lo tanto era algo nuevo para ellos. Y Pablo tenía la tarea de mostrarles por medio de las escrituras acerca de este Jesucristo y de su resurrección. Entonces, el estándar del mundo, si lo estamos mirando, el evangelio, por medio del estándar de este mundo, las cosas se ven al revés, mi hermano. Entonces, muchas veces a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Cuando el evangelio no ha trastornado nuestras vidas, el ser humano a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y creemos que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por buen camino, porque hemos tenido en nuestra mente todas estas cosas que vienen de la antigüedad y han permeado nuestra mente, nuestros corazones. Entonces es necesario que el evangelio llegue a nuestras vidas para que todo eso cambie y vuelva a su estado normal, al estado original que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Entonces ellos estaban midiendo el evangelio, estaban midiendo a Dios para poner un juicio. Y ellos querían ver si valía la pena, trayendo a Pablo a la plaza, ellos querían ver si valía la pena tener a esta deidad, a este Dios en su colección. Entonces querían que Pablo les hablara más para ellos saber, bueno, si es verdad, este es un Dios, vamos a ponerlo en la colección que nosotros tenemos de dioses. Pero Pablo no venía a hablarles acerca de un Dios más. ¿Qué era lo que Pablo venía a hablarle? Pablo venía a hablarle acerca del verdadero Dios, del único Dios verdadero. Y es lo que más adelante el apóstol Pablo les va a explicar. Pablo no estaba añadiendo a su colección de dioses un Dios más. Pablo venía a argumentar acerca de el verdadero Dios. Eso era lo que Pablo iba a hacer allí.
Entonces, no se trataba de presentarles un ídolo más para que ellos lo tuvieran allí en su catálogo de ídolos, sino que era hablarle acerca del verdadero evangelio, del verdadero Dios al cual ellos debían adorar. Entonces, solo que Pablo no vino a anunciar otro Dios más del montón, Pablo vino a anunciar el Dios verdadero, y lo que Pablo va a hacer a partir de ahora, versículos 22 y 23, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Entonces Pablo va a conectar el mensaje del evangelio, el mensaje que él llevaba a ellos, a través de lo que él vio en la propia cultura de ellos. Es decir, Pablo mira y dice: oye, por tanto he notado que ustedes son muy religiosos. Es decir, que ustedes adoran, saben adorar, adoran a Dios, adoran a las deidades que tienen allí, a los dioses que tienen allí. Por lo tanto, Pablo toma en cuenta eso para introducir el evangelio de Jesucristo. ¿Qué hacemos nosotros hoy en día para cuando vemos este tipo de situaciones? Lo primero que hacemos: el Señor te reprenda. Y vamos y le decimos: te vas para el infierno si sigues teniendo esa imagen allí. Pero el apóstol Pablo no hizo eso. El apóstol Pablo, de manera audaz y sencilla y humilde como es él, decía: por lo tanto he notado que ustedes son muy religiosos. Mira, yo recuerdo una vez que a mí me invitaron por estos lados a hacer un servicio en un hogar, ¿no? Y la persona en la casa donde fuimos, la persona adoraba a la Virgen, tenía su estatua de la Virgen allí. Y me habían invitado a un hogar por allí cerca. Y yo escucho a dos personas de estas que están hablando allí acerca de la fe que ellos tienen en la Virgen, acerca de la fe que tienen en ese monumento. Y yo estoy hablando con los hermanos, pero también estoy prestando atención a lo que ellas están hablando. Y están hablando de la fe. No, yo le pido a la Virgen y la Virgen me da. He hablado de esto con la Virgen y esto. Y comienzan a hablar acerca de eso. Luego que yo termino el servicio, me le acerco y le digo: miren, ¿saben que esa fe que ustedes tienen, si ustedes la tuvieran bien fundamentada, donde deberían de tenerla fundamentada, no solamente le pedirían cosas, sino que obtendrían la salvación? Y ellas me quedaron mirando, ¿no? Y yo vuelvo a decirles, le digo: mira, ven, ustedes tienen fe. Es lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Ustedes son religiosos, tienen fe. Ustedes adoran, porque religiosos también adoran. Nosotros leímos en los capítulos anteriores que las personas a las que Pablo le fue a predicar, ellos venían de qué, de adorar a Dios. Los religiosos adoran. Entonces yo les digo: bueno, ustedes tienen una fe, de verdad que tienen fe, y reconozco que tienen fe, por lo que estoy escuchando, el testimonio que ustedes están dando de que le piden a la Virgen y la Virgen les da y le da, tienen fe, pero no está bien fundamentada esa fe. Deberían de tener esa fe en Cristo Jesús, y no solamente Él le va a dar lo que ustedes pidan, sino que le va a dar lo que ustedes necesitan, que es la salvación en Cristo Jesús. Y luego me enteré en varios días que la persona que tenía las estatuas allí quitó todo eso de su casa, lo derrumbó y lo tiró a la basura. Y eso es lo que hace el poder del evangelio. Transforma lo que está mal y lo transforma a bien. ¿Ok? Lo que nosotros creemos que está bien, lo trastorna y lo transforma para bien. Entonces es lo que Pablo estaba allí argumentando. Le dijo: oye, he notado que ustedes son religiosos. Entonces Pablo toma la cultura de ellos para introducir el evangelio. Y es lo que nosotros debemos hacer hoy en día. Observar la cultura en el lugar donde nosotros estamos. Por ejemplo, las casas de gracia. Nosotros tenemos misiones, y en esas misiones hay lugares, sectores donde la cultura es importante estudiarla, analizarla, para poder saber cómo introducir el evangelio en ese lugar. Amén. Entonces Pablo dice: conozco que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Es decir, Pablo iba pasando
Y dentro de todo ese poco de altares que habían, el apóstol Pablo observó uno que decía, al Dios no conocido. Y Pablo dijo, listo, esta es la oportunidad que yo tengo para hablarles acerca de Jehová, para darles a conocer a ese Dios que ustedes no conocen. Ahora, ¿por qué ellos hacían esto? ¿Por qué los atenienses tenían esta costumbre de tener tantos altares y tantas cosas edificadas a las deidades, a los dioses que ellos creían? Porque esto lo hacían ellos por temor, porque ellos decían, oye, si nosotros no le edificamos un altar a cualquier Dios, puede venir este Dios y emitir un juicio contra nosotros y castigarnos. Entonces ellos agarraban y edificaban un altar a cualquier Dios. A cualquier cosa que ellos le parecían que era un Dios, le edificaban un altar y lo adoraban para que el juicio de ese Dios no llegara y los castigara a ellos. Entonces, por lo tanto, ellos miraron y dijeron, bueno, puede haber algún Dios que nosotros no conocemos por allí, puede haber algún Dios que nosotros hemos descartado. Por lo tanto, vamos a poner un altar que diga al Dios no conocido, por si acaso hay un Dios por ahí que nosotros no hemos adorado. Y entonces edificaron este altar a este Dios no conocido. Ahora, era un propósito de Dios allí. Y Pablo, tomando en cuenta esta inscripción allí, les dice que ese es al Dios al que él quiere mostrarle. Este Dios que ustedes no conocen, yo se los voy a dar a conocer. Era lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Este Dios que ustedes tienen allí, que no conocen, ese es el Dios que yo les quiero presentar. Este es el Dios que yo quiero que ustedes conozcan a partir de ahora. Y Pablo dice, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a él es el que yo os anuncio. Y luego les va a explicar quién es este Dios. ¿Quién es este Dios al que el apóstol Pablo quiere presentarle? Pablo, a partir de estos versículos, 24 en adelante, va a presentarles a este Dios. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si se necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El Dios que hizo el mundo. ¿Qué era lo que Pablo estaba haciendo allí? ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mira, habían dos deidades que ellos tenían allí, que era el Dios cielo y el Dios tierra. Que era el Dios cielo y el Dios tierra. Y Pablo les estaba mostrando que en Dios estaba completa la creación. O sea, que no hacían falta dos deidades para que existiera la creación, el cielo y la tierra. No, que en Dios, que es el creador, que está por encima de aún de la creación, es al que Pablo les estaba anunciando. El Dios, Pablo les estaba hablando desde Génesis, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora, muchos han tomado este texto para decir que que las iglesias no deberían de existir porque Dios no habita en templos humanos. Ahora, según el contexto de lo que Pablo está diciendo, eso es verdad. ¿Mm? Pablo lo que estaba era derrumbando esos argumentos que ellos tenían para edificar un altar a cualquier Dios. No que Dios no habita en templos, porque si no la iglesia no existiera entonces hoy en día. Y Dios ha establecido la iglesia para que su nombre sea glorificado allí. Amén. Pero entonces allí muchos usan ese texto para decir Dios. Yo recuerdo una vez que un joven se me acerca y me dice, oye hermano, pero yo no voy a la iglesia porque en el libro de los Hechos hay un texto que dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y yo le digo, ¿y tú leíste el contexto de por qué eso fue escrito? No, no lo he leído. Bueno, deberías de leerlo. Pablo estaba derrumbando esas ideas que tenían los filósofos en ese momento de que ellos querían a cualquier cosa edificarle un altar. Ahora, ¿qué dice Crónicas
capítulo de Segunda de Crónicas, el Salomón, cuando estaba construyendo el templo y iban a inaugurar el templo, Salomón dice lo siguiente, dice, mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Una pregunta que hace, ¿no? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Eso lo dice Salomón en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18, para referirse a que Dios no habita en templo, en el sentido de que ni un templo puede contener el poder de Dios. Nadie puede tener a Dios encerrado en un lugar, porque Dios es eterno y Él existe desde la eternidad y Él es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, Él no puede habitar en un templo como muchos lo quieren tener hoy en día. Quieren edificarle un templo y decir, Dios allí está. Dios habita en el corazón de cada uno de nosotros como iglesia. Amén. Y muchos hoy en día toman ese texto para decir eso, pero no es así. Y Pablo estaba argumentando eso. Dios no puede ser contenido en un templo, en un lugar. Dios es siempre y ha sido siempre el Dios eterno. Amén. Entonces, ¿para qué Dios hizo esto? Dice, sí, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase algo. Cada uno de estos dioses que ellos tenían necesitaban siempre que se les entregara algo para adorarlos. Y dice el texto aquí que Dios, este Dios que el apóstol Pablo está mostrándoles allí, no necesita nada, no necesita de algo. Estos dioses sí necesitaban ser servidos, necesitaban que se les sirviese. Pero el Dios al cual nosotros adoramos no necesita nada de nosotros. Nosotros somos lo que necesitamos de Él. Amén. Nosotros somos lo que necesitamos de Dios. No Dios necesita de nosotros, porque Él es eterno, Él es completo, Él es todo. Amén. Él es el dueño de todas las cosas. Vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre, dice el versículo 26, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, ya Dios ha hecho las cosas desde el principio al fin. O sea, Dios está al control, tanto, dice el texto, que ha prefijado el orden y los tiempos. Es decir, Dios ya ha hecho todas las cosas que existen hoy en día, ya Dios las había prefijado, ya las había ordenado. Inclusive, ya Dios sabía que usted iba a nacer aquí en Venezuela, por así decirlo. Porque ya le había prefijado todas las cosas desde antes y ya las había establecido. Es decir, cada nación tiene una frontera porque Dios así lo quiso. Cada pueblo tiene su cultura en el sentido de que están los indígenas, están los rusos, porque ya Dios así lo había establecido. Ya le había prefijado todas estas cosas, tanto el tiempo y los límites de la habitación. Es decir, los límites de cada nación ya Dios las había prefijado en un orden, en tiempo y en espacio. Es decir, Dios está al control del tiempo y del espacio. Ahora, ¿para qué Dios hizo esto? Versículo 27 dice, para que busquen a Dios, para que conozcan que hay un Dios y le busquen, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué estaba diciéndole Pablo hoy a los atenienses? Dios se ha mostrado desde la creación del mundo para que le conozcan, para que sepan que Él es Dios, que Él existe. Y Dios se ha mostrado, aún en la creación Dios se mostró. Pero ¿se mostró para qué? Para que le busquen y le adoren a Él, al único Dios verdadero. Dice, para que le busquen sin alguna manera palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios, amigo, que hoy estás aquí entre nosotros, Dios está cerca y Dios quiere que le busques para adorarle. Dios siempre está cerca. Dios se ha mostrado en la creación
para que el hombre no tenga excusa de decir no conozco a Dios. Romanos dice que Dios desde la creación se ha mostrado para que el hombre no tenga excusa de decir no conozco a Dios. Él se ha mostrado. Amén. Los cielos cuentan su gloria. Amén. Y el firmamento muestra las obras de sus manos. Dios se ha mostrado desde la creación para que el hombre le busque, pero el pecado ha hecho tanto estrago en el ser humano que el ser humano no puede mirar a Dios en las cosas creadas. El ser humano no puede mirar que Dios desde un principio hizo la creación para que le adoren a Él. Porque en Él vivimos y nosotros y nos movemos, y no somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Es decir, Dios es el creador. Por lo tanto, el creador no puede vivir en una creación, porque Él es el creador. Amén. Él no puede vivir en un objeto hecho de oro o hecho de plata, porque Él es el creador. Por lo tanto, el creador no puede vivir en un objeto hecho de plata o hecho de oro. En su tiempo el Señor se mostró en el Antiguo Testamento, como leímos lo que vimos, y aún Salomón comprendió que Dios no podía ser contenido en ese templo, que Él edificó ese templo al Señor para que el Señor lo visitara, ¿ve? Para que el Señor estuviera de vez en cuando con ellos ahí, lo visitara, mas no fuera un lugar donde Él habitara eternamente. Porque luego vemos que el templo fue destruido y aún Dios, el profeta le decía a aquellos que lloraban por el templo que había sido destruido, mostrándole que ya Dios había establecido un templo mejor, que era el templo de Cristo Jesús, el lugar donde ahora existía la adoración a Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora mandó a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto es lo que el Evangelio debe producir en el corazón de las personas. Arrepentimiento. Manda a que todos los hombres en todo lugar se arrepientan, por cuanto ha él establecido a un Dios, a un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pablo comienza mostrando a Dios como el creador y termina mostrando a Dios como el juez que viene a juzgar al mundo. Justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, Jesucristo, el Evangelio. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita. Esto no lo vamos a tocar a tomar. Ahora, 3 puntos que quiero compartir como parte de la aplicación para nosotros en nuestra vida. Primero, ¿quién es el hombre, de acuerdo a la Biblia? ¿Por qué fue creado el hombre de acuerdo a la Biblia? ¿Y cuál es la función por la cual nosotros hemos sido creados? Dice, ¿qué es el hombre de acuerdo a la Biblia? Primero, el hombre es un adorador. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Para eso fuimos creados nosotros. Pero el hombre en su humanidad y en el corazón que nosotros tenemos, que es engañoso, ha fabricado tantos dioses, ha fabricado tantos ídolos, que ha olvidado la adoración por el cual fue creado el ser humano. Y hemos olvidado la adoración a Dios. Y nosotros fuimos creados principalmente para adorar. Vemos a los atenienses que ellos tenían diversidad de altares, es decir, que eran adoradores. Y el ser humano tiene esa necesidad de adorar,
Toda la vida el ser humano ha tenido la necesidad de orar. ¿Por qué? Porque ha sido creado con esa función de adorar. Pero se ha transversado esa adoración y la hemos llevado a adorar cualquier otra cosa. Hemos observado adorar quizás una persona más que a Dios, adorar un objeto más que al verdadero Dios. Y nosotros hemos sido creados para adorar a Dios. Amén. Dice el Señor Jesucristo que donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Fuimos creados para adorar a Dios. Por eso Pablo dice que el Señor no está lejos. Allí en el versículo 22 dice que Él no está lejos, sino que está cerca. ¿Para qué? Para que le adoremos, porque nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Y el hombre adora otras cosas en vez de al Creador. ¿Qué dice Romanos 1:21? Voy a leerles desde el versículo 19. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Entonces, el hombre hoy en día adora cualquier otra cosa, menos al Creador. Y Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 19 en adelante, habla de esto, que la adoración debe ser al único Dios verdadero. Amén. Y por último, Dios como juez se presenta en este texto. El apóstol Pablo lo presenta a Dios como juez. Por eso manda a que el hombre se arrepienta en todo lugar. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros como iglesia tenemos el llamado de adorar al verdadero Dios y que nuestro corazón también pueda enardecerse cuando vemos que en lugares donde debe ser adorado a Dios no se adora a Dios. Y debemos hablar las verdades del Evangelio de Cristo Jesús para que Dios sea adorado como merece ser adorado, como el Dios creador del cielo, de la tierra y del universo. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos esta mañana darte gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra como iglesia, como pueblo tuyo, que hemos sido llamados a adorarte solo a ti, al único Dios verdadero, al único Señor de señores, el que creó los cielos, la tierra, y aún estás por encima del universo, Señor, porque tú lo creaste todo, para tu gloria y para tu honra. Aún nosotros hemos sido creados para adorarte solo a ti, el único merecedor de toda gloria, el único merecedor de toda honra, el único merecedor de toda adoración, Señor. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad, Señor, como tú quieres que te adoren. No necesitas nada de nosotros, solo un corazón contrito y humillado delante de tu presencia para adorarte como solo tú lo mereces. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias por abrir nuestros ojos espirituales para que podamos mirar que en la creación tú te mostraste para que el hombre pudiera conocerte, porque estás cercano a todo aquel que te busca y te adora en espíritu y en verdad. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre, alabamos la grandeza de tu poder. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén y amén.